Muy bien, gloria a Jesús. Maravilloso, como dice ese himno que acabamos de cantar, ¿verdad? Resucitarán gloriosos los que han muerto en Jesús. O sea que definitivamente todos nuestros familiares que tomaron la decisión por Cristo, que les recibieron como Señor y Salvador, pues aquí sabemos que resucitarán gloriosos en un momento. Y en lo que llega a eso, nosotros tenemos el compromiso de lo que dice la estrofa número 3 de este himno: trabajemos para Cristo, anunciando de su amor mientras dure nuestra vida terrenal. Amén. Eso es maravilloso, que en lo que el Señor viene a buscarnos, nosotros estemos trabajando con Él. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos, queridos hermanos, de inmediato a continuar con el estudio, ¿verdad?, del Evangelio de Juan que estamos llevando a cabo. Vamos a estudiar hoy la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, recordando que la semana pasada estuvimos estudiando el versículo 1 al 5, ¿verdad? De manera que en esta ocasión estudiaremos los versículos del 6 al 12. Porque es muy importante, hermano, que nosotros como iglesia vayamos estudiando de una manera sistemática estos evangelios, ¿verdad?, de cada uno de los apóstoles, para así nosotros ir siendo más capacitados por la misma palabra de Dios. Así que estudiando estos libros de la Biblia, podríamos asimilar mejor cada uno de nosotros ese conocimiento que es el propósito de Dios. Por eso el Señor dice: escudriñad las Escrituras, o sea, que la busquemos, que tenemos que sumergirnos en ella, ¿verdad? Pues entonces vamos de inmediato a la palabra de Dios. En Juan hay algunos que le dimos el folleto, ¿verdad?, que ahí es que está el estudio que vamos a realizar. Juan capítulo 1, versículos 6 al 12. Dice así la palabra de Dios: Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. No era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Padre bueno, Padre de bondad, gracias. Gracias, Señor, por el privilegio, por la oportunidad que nos concedes una vez más de reunirnos en tu presencia para adorarte, Señor, para bendecirte, para darte gracias por tantas bendiciones para con nosotros, por tantos cuidados, por ser tú nuestro socorro, nuestra fortaleza. Pero sobre todo, gracias, Señor, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz para darnos salvación y vida eterna, a la medida que nos rescata de la condenación del pecado, Señor. Gracias, Jesús. Sé con nosotros en esta tarde. Amén. Bien, hermanos. La semana pasada estuvimos observando en el versículo 1 al 5, ¿verdad? El primer versículo dice: ¿quién era desde el principio? Desde el principio era el Verbo, ¿verdad? Dijimos.
Y vimos en el versículo 2 que ese verbo era con Dios. El versículo 3 también vimos que todas las cosas por Él fueron hechas. El 4, Juan nos dice que en Él estaba la vida. Él es la fuente de vida para cada hombre, ¿verdad? La fuente de la luz. Y concluimos el versículo 5 entendiendo que la luz en las tinieblas resplandece. De manera que todo hombre que vive en tinieblas, cuando llega a Cristo, resplandece, ¿verdad que sí? Así que, hermanos, hoy vemos entonces en el versículo 6, como dice la palabra aquí, Juan nos habla de un hombre enviado. Y al observar el pasaje vemos que el apóstol Juan habla aquí de un hombre enviado de parte de Dios. Y nos preguntamos entonces, ¿quién era ese hombre? ¿Hijo de quién era ese hombre? ¿Cuál fue la promesa de Dios a los padres de ese hombre? ¿Verdad que sí? Eso lo veremos hoy, ahora mismo, con el favor de Cristo. Vemos en primer lugar que ese hombre es llamado Juan el Bautista. Fue aquel hombre al cual Dios le tenía una misión especial. Como también Dios tiene una misión especial para cada uno de nosotros. Porque el propósito de estar aquí es para capacitarnos, para instruirnos, para que nosotros seamos más obedientes a Él y así seamos nosotros de testimonio para aquellos que andan en tinieblas, ¿verdad? En segundo lugar, ese hombre, aún en el vientre de su madre, dice la palabra, ese hombre llamado Juan el Bautista, aún en el vientre de su madre, ya estaba lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. También vemos que ese hombre al cual el apóstol Juan hace referencia en el texto era primo hermano de Jesús. Y vemos entonces que nacido por medio de una promesa que Dios le había dado a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, ¿verdad? Y de Elizabeth, su madre. Vemos entonces, hermanos, que es sumamente maravilloso ese Dios tan grande que nosotros tenemos. Si vamos a Lucas capítulo 1, versículo 7, el pasaje dice que Zacarías y Elizabeth, su amada esposa, ¿verdad?, eran de muy avanzada edad. Ustedes saben que cuando una persona es mayor de edad o ha entrado a la madurez, pues de repente se le complica tener hijos cuando ya es muy mayor de edad. Pues en esta ocasión así era con Zacarías y Elizabeth, que ellos eran muy ancianos ya, si se puede decir así. De manera que ahí seguimos observando qué Dios tan grande, poderoso y misericordioso tenemos, que Él no trabaja por la edad, Él trabaja por su promesa. No importa que el Señor haya prometido a un hermano de aquí, de la iglesia de Juan Tomás, que le va a bendecir con tal cosa. Voy a restaurar tu familia entera, la voy a rescatar. Seguimos orando. Que no importa que pasen 10 años, 15, 20, el Señor prometió eso, Él lo va a hacer. Como en el caso, ¿verdad?, de Zacarías y Elizabeth, que eran de avanzada edad para tener hijos. Los dos de avanzada edad. Pero hay algo peor para tener hijos, que lo vamos a ver ahora. Pero cuando Dios promete algo, Él es fiel en cumplir, en acabar su propósito, su proyecto.
Lucas, ¿verdad? En ese capítulo 7 dice, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Están mirando cómo humanamente las cosas se complican. Mientras que Zacarías quiere un hijo, Elizabeth, como todas las madres, quieren un hijo, ¿verdad? Pues tendría su aflicción. Pero esa promesa está ahí. Y Dios permite que nosotros, como humanos, ¿verdad? Pecadores, veamos cada día esa promesa de bendición que Dios tiene. Porque ahí se complica más. Entre Elizabeth y Zacarías ya está complicado con que son ancianos. Con eso basta para no tener hijos, ¿verdad? Desde un punto de vista, basta para que ya ella como madre, una anciana, no pueda tener hijos. Pero lo peor es que, supongamos entonces que sea de menos edad. Pero ¿qué dice el texto? Era estéril. O sea, más complicado para tener hijos. Pero Dios promete. Y no importa la situación difícil. De manera que, amados hermanos, además de ellos estar en avanzada edad, el texto dice que eran estériles. Pero Dios les regaló, aún siendo estéril, les regaló un hijo, ¿verdad? Que le trajo a Zacarías y a Elizabeth, como dice el texto, muchísimo gozo. De igual manera, Dios puede bendecir sus hijos aquí en Juan Tomás y cumplir la promesa. Nosotros solamente tenemos que ponernos fieles cada día a Él, ¿verdad? El versículo 6 del mismo Lucas dice, hermanos, que ellos eran justos delante de Dios. Fíjense qué bendición. Hermanos, para el que le teme a Dios, para el que se encamina en la verdad de Dios, no importa el tiempo que pase esperando una respuesta del Señor, porque cuando el Señor responde, sucede como le sucedió a Zacarías y a Elizabeth, que ese hijo le llenó de gozo, dice la palabra. Eso también ha de suceder a cada uno de nosotros. ¿Cuál era entonces la misión que Dios tenía con ese hijo de la promesa llamado Juan el Bautista? ¿Cuál era la promesa? Vemos que la misión de Juan era dar testimonio de la luz. ¿Y quién es la luz, hermanos? Ya sabemos que Cristo Jesús es la luz verdadera que vino a alumbrar a todos los hombres, dice la palabra de Dios. Ese Salvador. ¿Cuál era entonces el propósito? Anunciar el Evangelio y dar testimonio, dice la palabra. Juan vino a dar testimonio de la luz. ¿Y cómo Juan daba testimonio de la luz? Con un comportamiento, una disciplina, una obediencia, una fidelidad. Hermanos, Juan tenía el tiempo que debía de dedicarle a la oración al Señor, ahí estaba. A veces a nosotros se nos complica el tiempo de la oración, de la meditación, del estudio de la palabra. ¿Pero por qué se nos complica? Por los afanes cotidianos, rutinarios. Pero de repente todo eso va a dejar de existir en un momento. ¿Y qué es lo único que se queda en el creyente? El alimento espiritual que ya tiene en su alma y en su corazón. Porque después, si una persona se lleva de trabajar, todo el tiempo hay trabajo. Todo el tiempo hay trabajo. Hay personas que están hasta en los hospitales, enfermos, y están trabajando, dando órdenes, ¿verdad? Pero Dios quiere que nosotros, al igual que Juan el Bautista, nos capacitemos en su palabra. La palabra de Dios dice en Lucas, capítulo 1, versículo 16, que todo estaba preparado, orquestado, ¿verdad? Para que hiciera que muchos se convirtieran al Señor Jesucristo.
Juan, como dice el texto, que estaba lleno del Espíritu Santo en el vientre de la madre. Óigame, eso es maravilloso. De manera que por medio de Juan fueron muchos en su nación que recibieron al Señor Jesucristo, que es lo que Juan vino a hacer por orden del Dios vivo, ¿verdad? Arrepentido y convertido. Ese era el propósito, la misión de Juan, proclamar desde el desierto hasta todas las orillas de los ríos, ¿verdad? De todos esos lugares. Ir por el mundo y predicar el evangelio. Arrepentido. ¿De qué arrepentido? De lo que el Señor dice, de nuestro pecado. Porque es que estamos cargados de afanes, de preocupaciones. Pecamos por las preocupaciones, por no confiar en el Señor. Pecamos por no tener en cuenta al Señor. Pecamos por buscarlo cuando ya hemos metido la pata y no lo hemos buscado a tiempo. Pecamos por dejar de hacer lo bueno y no lo hacemos. No importa lo que haya hecho un amigo, un vecino, un conocido. Nuestro deber como creyentes, como cristianos, es ayudar a hacer lo bueno, ¿verdad? Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Dice Lucas capítulo 1 versículo 16. Esa era la misión de Juan. Pero el Señor también te ha dicho a ti y a mí, ir por el mundo y predicar el evangelio, dando testimonio. Las personas se convierten con el testimonio de vida de una persona. Un hermano puede ver a un hermano cómo anda caminando y dice: la verdad que el Señor está obrando grandemente en ese hermano o en esa hermana, porque le está transformando la forma de pensar, de hablar, de ser solidario, de ser compasivo, de ser misericordioso. Todo eso, ¿verdad? Lo vemos a medida que estamos en los caminos del Señor. Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Juan no era la luz, dice el versículo 8. Juan no era la luz del mundo. Aquí entonces vemos que el apóstol Juan está diciendo que Juan el Bautista no era la luz, pero sí un especial instrumento de esa luz del mundo que es el Salvador. Esa fue la misión de Juan, venir a hablar de ese Salvador que venía, y ahora el Señor le dijo a Juan que anunciara eso, pero a nosotros nos los dice el mismo Señor por su palabra, que cada uno de nosotros tenemos que ir por el mundo y predicar el evangelio. El evangelio, para predicarlo no hay que ir lejos. No hay que ir lejos para predicar el evangelio. Ya sabemos que Juan comenzó en su entorno. Donde nosotros comenzamos a predicar el evangelio en nuestra propia casa, con nuestros propios hijos, con nuestra pareja, con nuestros vecinos. Ahí es que se comienza a predicar el evangelio para que ellos vean el cambio, la transformación que el Señor Jesucristo está haciendo en nosotros, y ellos puedan también acercarse a ese Dios que transforma el corazón, ¿verdad? También puedes ser un instrumento del Señor. Tú que estás aquí puedes ser un instrumento del Señor cuando tú le dices: Señor, úsame para yo servirte a través de los ministerios de la iglesia. Hay mucho trabajo en la obra del Señor, ¿verdad? Responsabilidad de Juan era hacerle ver a los hombres que tenían que arrepentirse para perdón de sus pecados.
Esa era una de las responsabilidades de Juan el Bautista, dice aquí el apóstol Juan, ¿verdad? Anunciar ese evangelio, porque hay personas, como ustedes conocen, que entienden que no deben de arrepentirse, que entienden que llevan su vida bien. Con el solo hecho de no tener a Jesucristo en su corazón, ya no hay nada bien. Aunque aparente que anda bien la situación, sin Cristo en su corazón, no hay vida, no hay paz, no hay luz. Como dijimos la semana pasada, basado en la palabra, que todo hombre sin Cristo vive en total oscuridad, porque la tierra estaba desordenada y vacía en el principio, y así mismo vive el hombre desordenado y vacío cuando no está Cristo, porque Cristo es el que ordena. Cristo es el que ordena, ¿verdad? Podemos entonces entender que Juan daba testimonio a los amigos, a los familiares, a los vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es nuestra misión también, que demos testimonio como Juan. Esa luz del mundo vino para guiar e iluminar a todos los seres humanos. Hermanos, es lamentable que Jesucristo creó todo, como dice la palabra. Sin Él, nada de lo que fue hecho, fue hecho. Él creó todas las cosas. Y creó todas las cosas para el individuo. El Señor Jesucristo creó todo para nosotros. Él dijo, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer aquello, voy a hacer aquello, voy a hacer aquello. Y después que dijo, ya hice esto, vamos a hacer al hombre. Hermanos, es triste cuando el hombre se rebela contra su creador. Y el creador buscándolo, y el hombre huyendo. Y el creador buscándolo, y el hombre huyendo. Esa luz del mundo vino para guiar y sacar de las tinieblas a todos los hombres. Pero es lamentable que no son todos los que aceptan esa luz. No son todos los que aceptan querer venir a ser iluminados por la luz de Jesucristo. Ahora, ¿por qué? Porque hay personas que no quieren venir a la luz de Cristo. Siempre hay un motivo. Siempre hay un motivo. Todo aquel que anda en tinieblas no viene a la luz, dice la palabra, para que sus hechos, para que sus obras, para que su conducta no quede reflejada. Todo aquel que anda en malos pasos de noche quiere que la noche nunca pase para que no pueda verse. Eso es lo que sucede con muchos seres humanos hoy en día. Que se le habla del Señor Jesucristo y se le está hablando desde hace 2000 y pico de años que hay que arrepentirse y entregar su corazón a Cristo para cambiar de vida, para salir de las tinieblas a la luz. Pero el enemigo le confunde ese evangelio de salvación, se lo confunde con tradiciones y religiones. Y yo siempre me gozo en esta iglesia que el día que me toque partir, muero con gozo, porque el Señor me está permitiendo proclamar su evangelio aquí en esta comunidad. Y esta comunidad sabe que aquí se predica el evangelio, no religión. Cristo Jesús no me mandó a mí ni a ninguno de sus predicadores, de sus siervos, a hablar de religión, a hablar de arrepentimiento. Porque ¿de qué vale que yo lleve una religión al 100% si no tengo un corazón arrepentido, verdad? Para que sus obras no sean reprendidas, no sean descubiertas.
porque la forma de vida que están llevando no es del agrado de Dios. Por eso hay personas que no vienen a la luz. Por eso hay personas que hacen negocio de noche. Juan, capítulo 3, 20-21 dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Todo el que hace lo malo, cuando usted le habla de lo bueno, usted lo está molestando. Porque eso sucede, la palabra de Dios molesta bastante. Por eso cuando en cualquier sector, miren, en cualquier comunidad, como le he dicho otras veces, en cualquier comunidad que se predica la palabra de Dios, hay dos cosas. O se pone guapo el que escucha la palabra, o se arrepiente. Una de las dos. O se arrepiente. Así es. Mas el que practica la verdad, dice el versículo 21 de Juan capítulo 3, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanos, el que practica la verdad, le pueden venir a proponer cualquier negocio oscuro, turbio, y él le va a decir: no, señor, eso no es del agrado de Dios. No, señor, ese dinero yo no me lo gano así. No, señor, déjeme yo trabajar mi dinero, yo no quiero ese dinero tan fácil. Porque ya Dios impuso el trabajo para que trabajemos y llevemos el sustento diario. No es verdad que a mí me van a entregar un paquete de dinero. Mire, pastor, eso es para su iglesia, para que usted organice su iglesia, remodele su iglesia. No, pero no es así. Nosotros no podemos como iglesia recibir el dinero que viene por Satanás, ¿verdad? Pues nosotros estamos bien aquí como estamos, de madera, ¿verdad? Y sin piso. Pero esto es un proceso. ¿Quién es el dueño del oro y la plata? Jesucristo. Él está primero preparando nuestros corazones para luego preparar el terreno donde pisamos. Porque ¿qué hacemos con tener una iglesia súper preparada, abanico a control remoto? No. Dios quiere que a control remoto sea nuestra obediencia, rápido, hacia Él. Para Él, ¿verdad? Bendecirnos, ¿verdad? Así que, hermanos, es de ti, es de mí, es de nosotros que depende ser guiados, ser instruidos, ser capacitados por esa luz que dice la palabra. ¿Cuáles son los lugares donde esa luz de Cristo comienza a trabajar? Hermanos, el primer lugar donde la luz de Cristo comienza a trabajar es en el corazón de la persona. Ahí, transformar el corazón. En segundo lugar, que ya el corazón está transformado, pues automáticamente son transformados nuestros pensamientos. Porque nuestros pensamientos sin Cristo son una bomba de tiempo. Y ustedes ven cuando un individuo por la televisión hace un desastre matando niños, esposas, gente. Hace un desastre. Estaba primero en el corazón, que no estaba en Cristo. Y si el corazón no está en Cristo, los pensamientos tampoco. Y él entendía que lo que estaba haciendo tenía que hacerlo, porque él no se iba a quedar con esa indignación. Y lo tercero, donde esa luz de Cristo trabaja, es entonces en el testimonio del creyente. Cuando ya el creyente le ha dicho, como el salmista David, ¿verdad? Limpia mi corazón. Eso es lo que nosotros tenemos que decirle al Señor. Que limpie nuestro corazón. Y si nos preguntamos nosotros, hermanos, entonces,
¿Dónde comienza la incredulidad de un individuo? ¿Dónde comienza el rechazo de un individuo? Asimismo, él comienza en no tomar la decisión por Cristo. Comienza esa incredulidad en no tomar la decisión por Cristo. No importa que hable bonito, no importa que sea intelectual, no importa que sea solidario. Si no tomó la decisión por Cristo, pues entonces no es Cristo que está trabajando a través de él. Es él que quiere trabajar a través de él mismo para que los demás vean lo que él está haciendo. Yo no puedo trabajar para que ustedes me vean y digan, oye, pero mira, cuánta solidaridad hay ahí. No. El corazón mío que tiene que estar en Cristo para yo poder ser igual que Juan aquí. ¿Qué era Juan el Bautista? Un instrumento del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Verdaderamente, que no tomar la decisión por Cristo, rechazar las promesas del Señor, eso es lamentable. Que el Señor ha prometido que viene a salvar a su pueblo y que un hombre lo rechace. Rápidamente le podría decir, hermano, con una ilustración, qué triste cuando un padre de familia que se esfuerza para llevar sus hijos grandes, ¿verdad? Como ustedes saben, como sabemos, cuánto hay que esforzarse para buscar el arroz. Como yo le decía en un tiempo a mi esposa, oh Padre, ayúdame a yo ver mis hijos comiendo arroz y habichuela, porque ya yo estaba cansado de comprar leche de la Jumbo,